Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos, que Dios nos bendiga. Damos gloria y honra a nuestro Dios porque una noche más nos permite llegar hasta allá, hasta sus casas, para así poder compartirles este estudio de mitad de semana. Nuestro anhelo, nuestro deseo siempre ha sido de que nosotros podamos volvernos a reencontrar de manera presencial el día miércoles a esta misma hora en esta su iglesia. Pero en lo que llega esa oportunidad de volvernos a reencontrar físicamente, no queremos dejar pasar por alto este día y solamente quedarnos en nuestras casas pensando en el anhelo o qué sé yo, haciendo otras cosas. No queremos dejar pasar este tiempo así, sino que queremos aprovechar estos medios electrónicos que tenemos en estos tiempos para que así la palabra también pueda correr y pueda llegar hasta sus casas a pesar de tener el toque de queda, principalmente acá en República Dominicana. Entonces yo quisiera invitarles que por favor puedan hacer una oración conmigo, puedan elevar al Padre esta oración pidiéndole al Señor que ilumine nuestros corazones para que al recibir estas palabras no sean palabras huecas, no sean palabras que queden en el olvido, no seamos oidores olvidadizos, como nos dice la epístola del apóstol Santiago, sino que seamos hacedores de la misma. Esa es la meta, que seamos hacedores de la palabra. Y también orar para que yo pueda ser un correcto transmisor de estas verdades, de estas enseñanzas que tenemos acá, y que así también al transmitirla, pues también pueda llegar a mi corazón y también pueda hacer esa obra grande en mi corazón de igual forma. Así que oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa noche te damos gracias por este tiempo que tú nos das, esta oportunidad que tú nos brinda de nosotros podernos acercarnos, Señor, a tu presencia, estar así en nuestros hogares, a la distancia físicamente de nuestros hermanos en la fe, de nuestros amigos también, pero nos das este privilegio de poder mantener la comunión contigo, Señor, y así profundizar aún más en tu palabra, suplicándote, Señor, que tu Espíritu Santo esté trabajando con nuestros corazones y que al recibir la palabra podamos constituirnos en hacedores de ella, que esa palabra moldee nuestras vidas, que esas palabras cambien nuestras vidas para que así podamos ser sal y luz en medio de las tinieblas que arropan este mundo, Señor. Padre, también te pido por mi vida, por mí como persona que he de exponer esta palabra este día, para que también ella pueda ser correctamente expuesta, que haya claridad, sencillez en ella, y así todos los que la puedan escuchar sean de igual forma edificados. En tus manos nos ponemos, Señor. Ministra nuestros corazones conforme a tus riquezas en gloria. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, mis hermanos, nosotros en los últimos 3 miércoles, si usted ha podido seguir estas transmisiones, estuvimos hablando sobre lo que es un cristiano bíblico. Y luego de haber presentado una definición bíblica acerca de ese término, acerca de lo que es un cristiano bíblico, entonces me ha parecido a mí correcto este miércoles y algunos miércoles subsiguientes presentarles una definición bíblica de lo que es la iglesia. Una definición bíblica de lo que es la iglesia. Entonces, esa es la pregunta que queremos responder en esta noche. Primeramente, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y luego, en siguientes miércoles, vamos a ver esa relación
que debe de existir entre ese cuerpo llamado iglesia y ese cristiano bíblico que es llamado a formar parte de esa iglesia. Así que arranquemos, mis hermanos. ¿Qué es iglesia? Bueno, en nuestros tiempos el término iglesia ha venido a significar un edificio, ha venido a significar una organización, un grupo de personas, una denominación, se podría decir así también. La palabra griega original, de donde tomamos el término iglesia, que es en griego eklesia, originalmente significaba reunión, significaba asamblea. Y esa es la base que nosotros utilizamos para el término congregación. Congregación. También ese término viene de una raíz que pudiera traducirse como los llamados hacia afuera. Los llamados hacia afuera. Kaleo, de ahí, de esa división de ese término eclesia, kaleo, llamados hacia afuera. Y esto es, mis hermanos, porque nosotros fuimos llamados por Dios fuera del mundo y no pertenecemos a él. Si usted quiere, yo le invito a que usted busque en su Biblia el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 19, para que usted tenga una idea de qué es lo que el Señor nos quiso dejar dicho con este término. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 19. Oiga cómo dice esa palabra. Dice así la palabra del Señor. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Bien. Entonces, ese término llamado fuera viene de allí. Nosotros fuimos llamados fuera, fuimos llamados por Dios fuera del mundo y no pertenecemos a Él, no pertenecemos al mundo. A pesar de que todavía estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo como tal. Entonces, eso es lo que Dios diseñó para que sea la iglesia. Es decir, un grupo de personas que ha sido llamado a estar en el mundo, claro está, pero vivir fuera del mundo. Entonces, ese término que se utiliza en nuestros tiempos para referirse a iglesia como un templo, como un edificio separado específicamente para el culto, habría sido un término un tanto extraño para los primeros creyentes del siglo I, este grupo de personas que se congregaban en los hogares. Cuando se mencionaba una iglesia en el Nuevo Testamento, siempre estaba relacionada con una casa particular, una casa de familia, y en ese lugar entonces era que se reunía la iglesia. Ese era el concepto que se manejaba en el siglo I, y esto ocurría a causa de que en el siglo I pues la iglesia estaba bajo persecución. Primeramente estuvo bajo persecución de los judíos y luego también bajo persecución de los romanos. Entonces nosotros vemos en varios pasajes, en varias epístolas, como cuando se está haciendo referencia a una iglesia, siempre está tocando el tema de que esa iglesia está reunida en una casa de familia, ¿verdad? No había la posibilidad de tener un lugar público visible donde reunirse en el siglo I a causa de la persecución. Entonces, le voy a dar un ejemplo, una sola cita bíblica se la voy a leer y las otras se las voy a mencionar, pero qué bueno que usted también la busque en sus Biblias, ¿verdad? La cita que le voy a leer está en Romanos capítulo 16, verso 5. Nos dice así la palabra del Señor.
Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. ¿A quién está mandando la salutación el apóstol Pablo? Le está mandando la salutación a Priscila y Aquila. Y él dice que también salude a la iglesia que estaba en la casa de Priscila y Aquila. Es decir, ellos se reunían en la casa de Priscila y Aquila. También hay otros pasajes bíblicos, tome nota, donde hace referencia a esas reuniones que se daban en las casas y que se le denominaba en el primer siglo iglesia. Primera de Corintios 16, 19. Primera de Corintios 16, 19. Colosenses 4:15. Colosenses 4:15. Filemón 1:2. Filemón 1:2. Entonces ahí nosotros podemos ver que la iglesia era la gente, no el edificio, ¿verdad? Entonces cuando ya se legitimizó el cristianismo, si se puede usar ese término, cuando ya se oficializó, ya cuando se dejó de perseguir a la iglesia, entonces con la llegada de personas, la afluencia de cristianos a las congregaciones, pues eso contribuyó a que se comenzaran a construir templos, lugares de reunión que se dedicaban exclusivamente para eso, y con el tiempo a ese edificio donde se reunía ese grupo de creyentes llamado la iglesia, se le comenzó a llamar también a ese edificio iglesia, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos ha llegado hasta nuestros tiempos. No es que está mal llamar a un edificio iglesia, siempre y cuando nosotros entendamos que la iglesia no son esas 4 paredes, no lo son. Pero también a menudo se usa el término iglesia para referirse a una denominación particular. Iglesia, por ejemplo, Iglesia Presbiteriana Libre. Pero el verdadero significado de la palabra iglesia, y es lo que nosotros debemos de entender, es ese grupo de creyentes que se reúne con regularidad en un lugar geográfico específico. Ese es el término correcto de iglesia, grupo de creyentes que se reúnen. Entonces, de ese grupo de creyentes que se reúne, Cristo es la cabeza. Y la iglesia, es ese grupo de creyentes reunidos allí, es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Efesios capítulo 1, verso 22 y verso 23. Nos dice así: y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en Cristo. Entonces los miembros del cuerpo, de ese cuerpo que es la iglesia, ese cuerpo que es Cristo, son todos, ¿verdad?, los llamados a ser cristianos. Eso es lo que nos dice en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12 al 14. Primera de Corintios 2, 12 al 14, nos dice así la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Entonces, ahí nosotros podemos ver que es ese grupo de creyentes que se reúnen, forman el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo tiene por cabeza a Cristo, valga la redundancia.
Entonces, aquí nosotros vemos que esa iglesia a la cual está haciendo Pablo referencia ahí en Primera de Corintios, capítulo 12, está haciendo referencia a la iglesia universal. Es decir, esa iglesia universal es aquella que está compuesta de creyentes en todo el mundo, sin importar la denominación, sin importar la era, la época, ¿verdad? Los creyentes del siglo XV eran parte de esa iglesia universal. Los creyentes dentro de un año, los que se van a convertir dentro de un año, también son partes de esa iglesia universal. Los creyentes de Haití son parte de esa iglesia universal, es decir, los llamados cristianos, vamos a decir, de esa iglesia universal. Entonces, para nosotros entender también, es bueno aclarar que la iglesia es una iglesia universal que está compuesta por creyentes de todas las épocas, de todos los siglos, de todos los países, de todas las razas, que se reúnen en todos los idiomas habidos y por haber. También está dividida en iglesias locales. Iglesias locales. La iglesia universal de Cristo es el cuerpo de Cristo compuesto de todos los que han recibido a Cristo como su Salvador. Está compuesto por cada creyente de cada país y cada época, desde la creación hasta el regreso de Cristo. Esa es la iglesia universal. Entonces, esa iglesia universal está compuesta de diferentes denominaciones, y a pesar de que pueden enseñar, tener diferencias en asuntos no esenciales de la fe cristiana, pero entendemos que esa iglesia universal no está compuesta por una sola denominación. Es bueno aclarar eso. Y cuando hablo de denominación, hablo de iglesias que predican la palabra, iglesias que tienen a Cristo como único Señor y Salvador, iglesias que creen que la salvación solamente es por fe, que solamente a Dios se le debe de dar la gloria. Es decir, es bueno hacer esa aclaración, porque no podemos pensar que cuando yo digo denominación específica me estoy refiriendo a una secta que niega, por ejemplo, la divinidad de Cristo, o que niega la salvación por gracia, solo por gracia, ¿verdad? Dentro de esas hay muchos movimientos que no son iglesia. Es bueno entender eso. Hay movimientos que niegan las doctrinas esenciales de la fe cristiana, las doctrinas históricas que hemos creído, y que por lo tanto no son denominaciones. Entonces de ese grupo sacamos los testigos de Jehová, por ejemplo, los mormones, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, y hasta los adventistas también. Entonces es bueno que nosotros comprendamos eso, ¿verdad? No estoy hablando de esa secta, estoy hablando de iglesias que predican la verdad, que predican las escrituras, sola escritura, solamente en las escrituras. Ella es la que nos enseña lo que debemos de hacer y andar y cómo comportarnos. Solamente en Cristo, la salvación es en Cristo, a través de Cristo, por medio de la fe, no por obras. Solamente Dios merece la gloria, solo a Dios la gloria. Es esa iglesia que predica esto, esa iglesia que enseña estas verdades, son las que nosotros decimos que no importa la denominación, no importa el tamaño de esa iglesia, es iglesias sanas, y que por lo tanto vienen a formar parte de esa iglesia universal. Ahora bien, no importa, como le dije, la denominación o el tamaño de una iglesia local, el propósito de esa iglesia universal es hacer corporativamente lo que todos los que nombran el nombre de Jesús deben de hacer individualmente. ¿Y qué es lo que debemos de hacer individualmente? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer de manera individual? Bueno, glorificar a Dios, obedecerlo, honrarlo, alentarnos los unos a los otros. Entonces, yo como individuo soy llamado a hacer esto, pero no soy llamado a hacerlo de manera individual. Soy un individuo, soy llamado a hacerlo de manera
¿verdad? Comienza conmigo como persona, como yo, como individuo, valga la redundancia, pero no me quedo en mi casa y digo, yo voy a glorificar a Dios en mi casa, yo voy a obedecerlo y a honrarlo en lo que yo hago en mi casa, o yo voy a alentar a mi familia solamente. No. Entonces ahí entra en juego lo que es la iglesia local. Entonces, yo como parte de esa iglesia universal, que está compuesta de cientos de denominaciones, de cientos de idiomas, de cientos de razas, de cientos de años, en épocas, siglos, esa iglesia universal, entonces se identifica como una iglesia local. Como una iglesia local. Y en esa iglesia local yo soy llamado a glorificar a Dios en adoración, a obedecerlo y honrarlo en todo lo que hago y alentarnos los unos a los otros a hacer eso mismo que yo estoy haciendo. Entonces, dicho eso, me gustaría en el resto del tiempo que me queda hacer una pequeña acotación y definir lo que es la iglesia visible. Lo que es la iglesia visible. Y la verdad, mis hermanos, es que en la Biblia, cada vez que se habla de la iglesia o las iglesias, siempre se trata de un conjunto de personas. Como iglesias, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros lo representamos ante un mundo que no lo conoce. Sin embargo, no en todas las ocasiones la iglesia ha reflejado lo que implica ser ese término que le definía al principio, los llamados hacia afuera. No en todas las ocasiones, lamentablemente. Muchas veces se ha dado el caso de personas que nunca en su corazón ha nacido el entender de que está en el mundo, pero no es del mundo. Y vive peor que un mundano. Peor que uno del mundo. Nosotros tenemos uno de los más grandes teólogos de la historia del cristianismo, llamado Agustín de Hipona. Agustín de Hipona dijo que la iglesia es un cuerpo mixto. Mixto. Un cuerpo mixto. Y nosotros podemos afirmar que él tuvo razón, Agustín de Hipona, pero tuvo razón precisamente porque la palabra de Dios nos presenta de manera vívida, a través de una parábola, lo que es la iglesia local, a través de una parábola. Si usted no lo sabía, yo quiero invitarle a que usted busque de nuevo su Biblia, por favor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 24 al 30. Aquí nosotros tenemos lo que se conoce como la parábola del trigo y la cizaña. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 24 hasta el 30. La parábola del trigo y la cizaña. Y aquí nosotros podemos ver que la iglesia, conforme a esta parábola, está formada por verdaderos creyentes que representan el trigo y falsos creyentes que representan la cizaña. Bien, vamos a leer esa porción y después le voy a dar una pequeña explicación. Le voy a dar una pequeña explicación. Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. Oiga cómo dice. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían,
Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. Ahora le voy a explicar eso, pero en vez de yo explicárselo con mis palabras, voy a dejar que sea la palabra de Dios quien le dé la explicación de lo que significa esta parábola. Y se encuentra ahí mismo. Si cerró su Biblia, ábrala de nuevo. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, desde el verso 36 hasta el verso 43. Ahí está la explicación de esta parábola. Oiga cómo dice Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 36 al 43. Dice así: entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. El que tiene oídos, que oiga. Pero ahí está la explicación, ¿verdad? Pero también nosotros podemos ver la advertencia que Jesús dio en el Sermón del Monte respecto de los falsos creyentes en Mateo 7, 22 y 23. ¿Por qué quiero hacer esa referencia ahí a Mateo 7? Cuando ya la misma parábola ha sido explicada en Mateo 13. Bueno, mis hermanos, precisamente porque en nuestro medio nosotros tenemos muchos hermanos lamentablemente ignorantes de estas verdades, y son ignorantes de estas verdades porque cuando escuchan a un gran predicador con mucha labia, muchas palabras altisonantes, muchas palabras elaboradas, frases bonitas al oído, se enciegan totalmente, cierran sus ojos y no son capaces de discernir o pedirle al Señor que por lo menos les dé ese discernimiento para saber si ese hombre con esas palabras bonitas realmente viene de él. Entonces se ciegan a esto y no le prestan atención a lo que dice la palabra. No, ¿por qué? Bueno, no es porque ese es un gran hombre de Dios, porque ese hombre hace milagros, porque ese hombre tiene muchos seguidores. Pero realmente esa es la muestra, esa es la señal
que Dios me ha dado para yo decir que ese es un hombre de Dios o lo que la palabra de Dios dice. Entonces el Señor nos dejó a nosotros una advertencia que muchos cristianos no siguen porque les gusta, tienen comezón de oír, o quizás son muy inmaduros, y necesitan un poquito más estudiar la palabra de Dios. Sinceramente es algo triste, pero abunda mucho en nuestro tiempo, y por eso usted ve esos falsos profetas, esos falsos apóstoles, engañando a las multitudes, aprovechándose de la ignorancia del pueblo. También muchos pastores que no han sabido enseñar, bueno, porque también ellos están en la misma condición de ignorancia, y usted no puede dar lo que usted no tiene, eso está claro. Entonces ahí está esa advertencia, que yo espero que usted me está viendo ahora, usted lo pueda tomar como algo serio, y que realmente también se pueda cuidar de esos esos charlatanes que abundan en nuestro entorno. Mateo, capítulo 7, verso 22 al 23. Oiga cómo dice la palabra. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Es por esa razón que Agustín de Hipona diferenciaba a la iglesia visible de la iglesia invisible. La iglesia visible, según Agustín, era ese conjunto de personas que son miembros de una iglesia local institucional, ¿verdad? Ese grupo de personas que se reúnen en un lugar físico, que dicen que han hecho una profesión de fe, que practican las ordenanzas que Dios nos ha dado, los sacramentos, y tienen su número inscrito en una lista de miembros. Esa es la iglesia visible, ¿verdad? Entonces, la iglesia invisible es esa iglesia de Cristo conformada íntegramente por verdaderos creyentes que han nacido de nuevo. Esa es la iglesia invisible. La invisible, como su nombre lo dice, no es visible. Yo no puedo decir, esa es una iglesia invisible, porque no la puedo ver. Sí puedo ver la iglesia visible, ese grupo de creyentes que se reúne en un lugar geográfico, que tienen una lista de miembros, que practican los sacramentos. Esa es la iglesia visible. Entonces, dentro de esa iglesia visible que yo puedo ver, yo puedo afirmar o puedo decir que allí se encuentran creyentes verdaderos, pero que también pudiera darse el caso de que allí se encuentran personas que no son creyentes. En esa iglesia visible, en ese grupo, pueden haber personas creyentes, claro está, pero también pueden aparecer personas que no han nacido de nuevo, que no son creyentes. Entonces es por esa razón por la que muchas veces esa iglesia institucional ha fallado en representar a Cristo, porque una parte considerable de los que pertenecen a esa institución en realidad no son creyentes. Y con eso no estoy diciendo que los verdaderos creyentes no pueden fallar. Todo el que me conoce sabe que yo siempre hablo acerca de eso, de que nosotros no somos perfectos aquí en la tierra. Usted no puede exigir perfección en ningún ser humano aquí en la tierra. No hay hombre perfecto aquí en la tierra. Todos somos pecadores por naturaleza. Entonces, ahora bien, el hecho de que nosotros formemos parte de una institución que también tiene dentro de ese grupo de personas, personas que no han nacido de nuevo, que no son creyentes, entonces también tenemos mucho mayor posibilidades de fallar, ¿verdad? Porque ya ahí nos contagiamos un poquito. Entonces,
a pesar de ello, a pesar de que es claro de que en una iglesia visible no todos los que están allí son creyentes, es bueno que sepamos que nosotros como iglesia visible debemos de buscar la forma de parecernos lo más posible a una iglesia, a la iglesia invisible. Debemos de parecernos lo más posible, debemos de purificarnos lo más posible para que esa iglesia visible se parezca cada día más a esa iglesia invisible. Y esa iglesia debe entonces, para poderse purificar, debe de practicar lo que se conoce como la disciplina. La disciplina eclesiástica. Entonces, nosotros como líderes, como pastores, somos llamados a ejercer, ese es el término, ejercer la disciplina espiritual. Yo como pastor es mi deber, es mi responsabilidad llamarle la atención a aquellos hermanos que han decidido formar parte de esa iglesia visible de la cual yo soy pastor. Ese es mi deber, tengo una gran responsabilidad, llamarle la atención a usted que es parte de esta iglesia local visible cuando usted no está andando correctamente. Es mi deber también aplicar la disciplina cuando, a pesar de llamarle la atención, usted no demuestra signos de arrepentimiento, signos de querer cambiar. Entonces hay que aplicar esas medidas correctivas también de igual forma. Un pastor que, entendiendo ese deber que tiene, no lo hace, no aplica la disciplina, entonces es un pastor que Dios le va a pedir cuenta a él. Le va a pedir cuenta a él por no estar haciendo ese trabajo. Entonces es bueno que usted entienda que usted formar parte de una iglesia local es indispensable para que la disciplina pueda ser aplicada de una manera correctiva a su vida. Porque, como le digo, no somos seres perfectos en esta tierra, pero necesitamos de guías, necesitamos de personas que nos jalen, nos llamen a capítulo cuando nosotros entonces nos desviamos de la verdad. Cuando queremos persistir en algo que está incorrecto y tratamos de buscar una excusa para seguirlo haciendo, para seguir haciendo lo malo. Entonces necesitamos de alguien que nos supervise, de alguien que nos muestre también nuestro error, nos muestre nuestro pecado, nos muestre nuestra falta. Y para eso están los pastores. Entonces, por esa razón, una persona que se hace llamar cristiana y que no es parte de una iglesia local visible, pues tiene un grave problema. Tiene un grave problema porque no va a poder ser corregido efectivamente, no va a poder ser pastoreado correctivamente, no va a poder ser guiado conforme a la palabra de Dios. Todos nosotros necesitamos de personas que nos guíen. Es decir, el pastor no es el ser que está por encima de la cúpula y nadie le supervisa a él. Todo pastor también necesita ser pastoreado. Por esa razón Dios nos ha dado lo que es el gobierno colegiado de la iglesia, que no depende de un solo pastor, sino depende de un cuerpo colegiado a los cuales damos cuenta. Entonces, esa forma de nosotros trabajar como iglesia es la que nos va a llevar a parecernos cada día más a esa iglesia invisible, Entonces, si usted se hace llamar cristiano, y no existe en usted esa motivación para formar parte de esa iglesia local visible, pues usted está en un problema difícil, grave, un problema al cual yo quisiera invitarle a que usted tome medidas correctivas rápidamente y comience a congregarse.
porque yo no puedo decir yo soy cristiano, yo soy parte de la iglesia invisible, si yo no tengo mi membresía en una iglesia local visible. Nosotros hemos pasado por una situación de pandemia en los últimos meses en el mundo entero, pero damos gloria y honra al Señor de que ya se nos ha permitido desde el mes de junio el reunirnos físicamente por lo menos el día domingo. Entonces, como iglesia, usted, como parte de esa iglesia visible, usted debe de congregarse, usted debe de reunirse, usted debe de ser pastoreado. Y el pastoreado comienza no a la distancia, no con una llamada, no con un texto, no con una visita a la casa. El pastoreado comienza cuando se le brinda ese alimento espiritual, que es una correcta exposición de la palabra de Dios cada día del Señor. Entonces, yo quisiera pastorearle a usted, pero si usted no hace el esfuerzo de congregarse, lamentablemente no podré hacerlo. Esto ayuda, ¿verdad? Como dije al principio, le ayuda, pero el anhelo es que podamos entonces pronto volvernos a reunir de manera presencial también el día miércoles. Entonces, que el Señor nos dé gracia, para que podamos recibir esta palabra y entender que si yo soy un cristiano bíblico, si yo reúno las condiciones que estudiamos los últimos miércoles, si no lo ha leído, pues si no lo ha visto los videos, pues usted lo puede ver, lo puede buscar en este mismo usuario, vea esos videos, y si usted reúne esas condiciones y no se está congregando, pues ya usted sabe que necesita hacerlo para que pueda entonces recibir esas correctas enseñanzas, correcciones, pastoreo, como Dios manda, y así entonces pueda cada día asemejarse más a esa iglesia invisible, porque solamente los que forman parte de esa iglesia invisible son los que van a ir al cielo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Si usted tiene alguna pregunta, por favor escríbala. Voy a dejar también mi número para que usted me escriba o me llame, y así podamos ayudarle a clarificar cualquier inquietud que haya surgido durante el estudio de esta noche. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y ha sido un placer exponer estas palabras.